Vamos a iniciar. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Es un placer compartir con ustedes esta hora. Les saluda Mónica Paredes y Yuli Mendoza. Y les invito a ofrecer este programa por el Papa Francisco y demás sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el corazón de María y decimos: ven Espíritu Santo, ven a iluminar mi mente y mi corazón para que pueda entender el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el día de hoy les vamos a platicar un tema que es esencial para nuestra vocación. Es la maternidad espiritual del cristiano. Vamos a tomar como modelos a María Santísima y a San Pablo. Y tomamos la información de un libro que les quiero recomendar, que se llama Dar a luz a Cristo, del Padre Vera. Él es misionero del Espíritu Santo. Y en este libro es esencial para entender la maternidad espiritual sacerdotal desde la vivencia de Conchita Cabrera, a la luz de la palabra, del magisterio de la Iglesia, y está muy completo y muy interesante. Bueno, y comenzamos con este pasaje del Evangelio de San Juan, donde se nos presenta a María junto a la cruz de Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba. Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Este pasaje del Evangelio nos dice San Juan Pablo II: Jesús ponía en evidencia un nuevo vínculo entre madre e hijo, del que confirma solemnemente la maternidad divina de María, y debe derramarse sobre la Iglesia, ya que es el reflejo y la prolongación de su maternidad respecto del Hijo de Dios. Gracias a la acción del Espíritu, María se convierte en la mujer, en la nueva Eva, madre de todos los vivientes, madre del Cristo total. Pues sí, y por consiguiente, esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, pues es fruto del nuevo amor que maduró en ella definitivamente junto a la cruz, por medio de su participación en el amor redentor de su Hijo amado. María, como afirma San Agustín, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo, porque cooperó con su amor a que nacieran en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Y esta maternidad de María es espiritual, pues transmite la vida según el Espíritu. Se extiende a todas las familias de todos los pueblos. Por estar glorificada en el cielo junto a su Hijo, María está en condición de engendrar espiritualmente a Cristo en sus miembros. Ella recibe del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo una fuerza vital para formar a Cristo en las almas. Dale. En virtud del Espíritu, María continúa dando a luz al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y a cada creyente. La Virgen tiene un papel primario en el nacimiento de Jesús y en el nacimiento de su cuerpo eclesial. Y esto siempre en virtud del Espíritu. Así como ella estuvo en el cenáculo, en medio de los discípulos, implorando con sus oraciones el don del Espíritu Santo, ahora en la gloria intercede por todos para que el Padre envíe sobre la Iglesia el Espíritu y éste engendre a Jesús en cada persona. Y hoy Mónica, me estaban platicando la charla de un sacerdote donde él aconsejaba cuando tienes problemas con algún hijo o ha habido algún problema, dice que medites en meter en el vientre de María, pero específicamente la Virgen de Guadalupe, que es la que está embarazada, esa imagen, y
medites en ahí, que entre tu hijo en el vientre de María para que ella lo dé a luz a Cristo. Y coincide con esto que nos dice ahorita, pues que nos están comentando aquí en nuestro programa del día de hoy. Y me llama la atención que coincide con lo estaba escuchando al sacerdote, qué maravilloso y todo lo que hace pues María en las almas. Así es. Pues todo lo que se dice de la iglesia en general se aplica a cada cristiano en particular, porque nosotros somos iglesia, ¿verdad? Y María está presente en el misterio de la iglesia como modelo. María es modelo de todo cristiano. Pero el misterio de la iglesia consiste también en el hecho de engendrar a los hombres a una vida nueva e inmortal, en su maternidad, en el Espíritu Santo. Y aquí María no solo es modelo y figura de la iglesia, sino mucho más, pues con materno amor coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia. Y la maternidad de la iglesia se lleva a cabo no solo según el modelo y la figura de María, la Madre de Dios, sino también con su cooperación. Y es que todos los que somos marianos sabemos que María, cuando estamos entregados y consagrados a María, ella engendra a Jesús más rápidamente, lo hace crecer, lo mantiene vivo en nuestro corazón de una manera más segura que si no fuéramos marianos o consagrados a María, ¿verdad? Entonces su acción es muy evidente en la iglesia. Pues el amor de María, la Virgen en casa de Isabel en Caná, sobre el Gólgota, momentos todos ellos salvíficos de gran alcance eclesial, encuentra su continuidad en el ansia materna de la Iglesia, porque todos los hombres, para que lleguen a la verdad en su solicitud para con los humildes, los pobres, los débiles en su empeño constante por la paz y la concordia social, para que todos los hombres participen de la salvación merecida para ellos por la muerte de Cristo. Esta ansia que dice de la iglesia debe reflejarse en cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad? Esa ansia de que lleguen, los que no conocen la verdad, lleguen a la verdad. Los que son marginados, tengan liberación. Los que viven en conflicto, lleguen a la paz, ¿verdad? La maternidad de la iglesia y de cada bautizado tiene lugar especialmente por medio de la santificación y de la acción apostólica. Uh-huh. Jesús nació de María por obra del Espíritu Santo. Ahora, de modo semejante, nace de la acción apostólica de la Iglesia, la cual lleva a cabo su misión de encarnar a Cristo en el hombre de todas las épocas y las culturas. Así es. Pues la naturaleza misionera de la iglesia es meramente maternal, ¿verdad? Un misionero es muy maternal. La comunidad eclesial ejerce por el amor, por la oración, por el ejemplo y por las obras de penitencia una verdadera maternidad respecto a las almas que debe llevar a Cristo, porque ella es un instrumento eficaz que indica o allana el camino hacia Cristo. Y su iglesia, a los que todavía no creen, a los que ya son fieles, los anima, los alimenta y fortalece para la lucha espiritual. ¿Ve? Esto que es una cuestión muy materna, ¿no? Esta maternidad se realiza mediante los ministerios por los que se ejerce su misión, el profetismo, el culto, el pastoreo. En este sentido se puede decir que la misión de la iglesia es el ejercicio de su maternidad. Claro. La maternidad de la Iglesia además es sacramental, en cuanto que se relaciona estrechamente con los signos que constituyen su sacramentalidad. A través de esos signos, la Iglesia transmite la vida en Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y no nada más es el bautismo, sino son todos los sacramentos por la reconciliación, nos devuelve a la vida divina, por la Eucaristía, hace crecer el Cristo que llevamos dentro, ¿verdad? Para transformarnos en Él. Entonces los sacramentos son maternales, ¿verdad? Porque generan la vida divina en el creyente.
Juan Pablo II nos dice que tanto en María como en la Iglesia hay una maternidad fecunda, que se deriva de la fidelidad al Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo. Si la Iglesia es sacramento universal de salvación, lo es por su maternidad, porque vivificada por el Espíritu engendra hijos e hijas de la familia humana a una vida nueva en Cristo. Siempre nuestros papas siempre hacen referencia a esa maternidad que tiene nuestra Iglesia, a la madre, a la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? A veces suena un poco como rimbombante o a lo mejor gente que no es de nuestra fe pudiera, a lo mejor hasta soberbio, pero realmente es santa y realmente es madre de todos nosotros los cristianos. Así es, y ahorita vamos a ver en lo que sigue por qué se justifica que sea madre, ¿no? El término maternidad aplicado a la misión de la Iglesia encuentra su punto de apoyo en la misma doctrina de Jesús sobre las dificultades del apostolado. Como dice San Pablo, respecto a su acción apostólica, él dice: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. En estas palabras de San Pablo está contenido un indicio interesante de la conciencia materna de la Iglesia primitiva, unida al servicio apostólico entre los hombres. Esta conciencia permite constantemente a la Iglesia ver el misterio de su vida y de su misión, a ejemplo de la misma madre del Hijo, ¿verdad? El apóstol varón siente la necesidad de recurrir a lo que es por esencia femenino, el parto, para expresar la verdad sobre su propio servicio apostólico, para ilustrar la misión fundamental de la Iglesia. El apóstol no encuentra algo mejor que la referencia a la maternidad. Pues le ha de haber costado mucho, le ha de haber dado muchos dolores. Ha de haber visto a las mujeres pariendo, ¿verdad? Cómo sufrían el momento de las contracciones y de dar a luz, y luego la alegría que les daba ya tener al hijo por fin nacido, y ha de haber dicho Pablo: así mismo estoy yo sufriendo por estos hijos que en lo que se termina de germinar Jesús. Bueno, ahorita les vamos a platicar bien cómo lo ve San Pablo, pero está sufriendo hasta que no vea que por fin se logró que los creyentes estén cimentados en Cristo, ¿verdad? Y nos dice San Carlos Borromeo, utilizará la misma imagen, dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás. La Iglesia es madre porque anuncia y engendra a Cristo para que sea realidad viviente en el corazón de cada ser humano. Se puede afirmar que la Iglesia aprende también de María la propia maternidad, porque al igual que María está al servicio del misterio de la Encarnación, así la Iglesia permanece al servicio del misterio de la adopción como hijos por medio de la gracia. Fíjate, y acabo de leer un testimonio, 2 testimonios, pero ahorita solo recuerdo uno increíble, de un muchacho, pues, que andaba, no sé, no llevaba una buena vida. Estaba en una cafetería. Y justo ese día que él estaba en una cafetería, estaba en la televisión Juan Pablo II, que acababa de llegar a España. Y lo tenían ahí prendido. Creo que sí, no me acuerdo. Bueno, el caso es que escucha la voz del Papa y las palabras que dice. Dice que en ese momento él siente que algo entra a su corazón. Entonces, viendo cómo la palabra, ¿verdad?, de los pastores de nuestra iglesia, pues dio la vida a ese muchacho, que después tuvo una conversión muy hermosa. Claro, y ahorita precisamente vamos a ver la relación de la maternidad y la fecundidad, ¿verdad? Esta fecundidad, ahorita vamos a ver 4 aspectos. Uno es la fecundidad por el Espíritu, por la cruz, por el amor y por la palabra, como dices tú de Juan Pablo II. Entonces el primero, tanto la fecundidad de María como la de la Iglesia, es una maternidad en el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que hizo madre a María Virgen, hace madre a la Iglesia Virgen. La maternidad eclesial como fecundidad apostólica es obra del Espíritu Santo. La Iglesia, cada persona bautizada, será fecunda solo
si el Espíritu Santo la santifica. Y nosotras en nuestra vocación, que estamos desarrollando nuestra maternidad espiritual, nos debemos de sentir entusiasmadas por ejercer esta dimensión de nuestra fe, de nuestro bautismo, de nuestra vida eclesial, ¿verdad? Porque junto con María aprendemos de ella, nos dejamos santificar por el Espíritu Santo para tener esta fecundidad por medio del Espíritu Santo. Dice Juan Pablo II que la santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Solo en la medida en que la Iglesia, esposa de Cristo, se deja amar por Él y le corresponde, llega a ser una madre llena de fecundidad en el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, toda nuestra primer el enfoque que tenemos que tener es que en la medida en que seamos dóciles al Espíritu Santo y nos dejamos poseer por Él, es que Él va a engendrar en nosotros esta vida fecunda, tanto en nosotros, la vida de Cristo, como en nuestro caso, en los sacerdotes. Y no es que no lo tengan ellos, sino como vimos hace unos momentos, a los que ya son fieles les ayuda a fortalecer, a acrecentar y alimentar la presencia de Cristo en su persona, ¿no? Entonces, en este caso, en la persona del sacerdote. El evangelizador debe ser coherente con el evangelio que anuncia, vivir lo que predica y estar dispuesto a asumir la cruz. El misionero, dice San Juan Pablo II, es el hombre de las bienaventuranzas. Jesús instruye a los 12 antes de mandarlos a evangelizar, indicándoles los caminos de la misión: pobreza, mansedumbre, aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad. Es decir, les indica precisamente las bienaventuranzas practicadas en la vida apostólica. Yo creo que también aquí, Moni, y ayer lo estaba también meditando con una persona, con una amiga, qué importante es que todo sacerdote, todo dirigente de grupo, toda persona que da alguna conferencia, pues dentro de la iglesia, que va a hablar de la fe, pues de buen testimonio. Así es. Sobre todo cuando vas a ver a esas almas que están ansiosas, como los jóvenes o los niños, pues que se están formando apenas en la fe y necesitan ver coherencia, ¿verdad? Digo, a lo mejor un cristiano ya maduro, pues ya no necesariamente se deja impresionar si tú no fuiste coherente con lo que dijiste, ¿no? Ahora, pues también es un proceso que hay que suplicar al Espíritu Santo que lo haga en nosotros, que nos ayude a ser coherentes en cada aspecto de nuestra vida. Algunos habremos ya avanzado en algunos aspectos y en otros no, pero es por eso aquí que lo marca como el fundamento, que es la santidad para la fecundidad. El segundo aspecto, pues, es la cruz, que es de gran fecundidad. La cruz es fuente de vida y salvación. Pues esta es una muy buena noticia para todos los cristianos, que tenemos que anunciar al mundo. Fíjate, y eso es parte de la misión del apostolado de la cruz, anunciar a todo el mundo el valor salvífico del dolor, que podemos unir nuestros padecimientos a la cruz de Cristo, ¿verdad? El cristiano es fecundo no solo cuando anuncia el evangelio o realiza un ministerio apostólico, también lo es cuando comparte los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Este sufrimiento puede tener también un significado positivo para el hombre y para la misma sociedad, llamado, como está, a convertirse en una forma de participación en el sufrimiento salvador de Cristo y en su alegría de resucitado, y por tanto, una fuerza de santificación y edificación de la iglesia. Que toda persona que sufre algo, tanto una enfermedad como una injusticia, como un agobio, sepa que puede unir eso a la pasión de Cristo y ofrecerlo
por el cuerpo místico, ¿verdad? Ofrecerlo por los sacerdotes, por su santificación, por el Papa. Y esos sufrimientos, pero aquí hay que aclarar una cosa, solamente los sufrimientos unidos a Cristo son los que valen, ¿sí? Por eso es importante anunciarlo al mundo. Oye, si tú ya estás sufriendo, puedes tener un consuelo al estar participando con Jesús en su obra redentora, al ser un corredentor con Jesús, ¿no? Las personas que han descubierto esto, yo he conocido que una vez que conocen esto, cambia totalmente el sentido de su sufrimiento. Lo sufren con mayor fortaleza, con mayor paz. El Espíritu Santo entra a hacer su obra en ellos, hacerlo fecundo, como la historia del sacerdote. Ajá, que platicamos en un programa pasado, que iba a visitar a un joven que estaba enfermo y lo asoció a la obra redentora de Cristo, pidiendo pues por todas las necesidades que iban y se las entregaban a él, ¿no? Entonces, como él estaba postrado en cama y con grandes dolores, la gente pedía intercesión y entonces le leían a él la lista de las personas, tanto el sacerdote que quería fundar un seminario, y entonces fue una palanca enorme, fue de gran fecundidad. Y eso, fíjate, hace poquito que platiqué con un sacerdote, decía, y es un sacerdote que ya lleva algunos años de sacerdocio, muchos, y decía, es que hace poco, dice, como esas nuevas revelaciones que te da el Espíritu Uh-huh. Santo, ¿no? Que quiere enriquecerte. Dice, he vuelto a reflexionar en todo el valor de la cruz. Uh-huh. De hecho, me decía que como va a ser el aniversario de la orden religiosa aquí en Monterrey, quiere mandar poner una cruz gigante en el monasterio. Uh-huh. Precisamente la del apostolado de la cruz, uh-huh. Me dijo. Entonces, porque dice, estoy entrando otra vez en ese misterio, uh-huh. En el misterio de la cruz, que lo ves en todos los santos. Así es, y que a veces se nos olvida, y qué bonito es tener hermanos en Cristo, o por ejemplo, qué valioso para un sacerdote tener una madre espiritual, que en algún momento de angustia se recuerden mutuamente que sus sufrimientos unidos a la pasión de Cristo son fecundos, tanto para el ministerio del sacerdote como para que tenga esa unción de tocar las almas y llevarlas a Jesús, ¿verdad? Pues María es modelo de esta fecundidad. Así es. La hora de la madre llegará solamente en el momento de la cruz. San Juan Pablo II en su carta Salvifici Doloris nos dice, fue en el Calvario donde el sufrimiento de María Santísima junto al de Jesús alcanzó un vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano, pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los fines de la salvación universal. La fecundidad de la cruz tiene su culmen en el martirio, el anuncio del Evangelio y el testimonio cristiano de la vida en el sufrimiento y en el martirio constituyen el ápice del apostolado de los discípulos de Cristo, de modo análogo a como el amor a Jesucristo, hasta la entrega de la propia vida, constituye un manantial de extraordinaria fecundidad para la edificación de la Iglesia. Pues fuimos dados, se nos fue dada en nosotros, como, ¿en la cruz? En la cruz, exacto, con dolor. O sea, nos tuvo con dolor como a la Iglesia, ¿verdad? Ah, sí, nos parió con dolor María en la cruz. Exactamente, eso. Pues el número 3 es la fecundidad del amor. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Pues en la misión apostólica de la Iglesia cooperamos, o debemos cooperar, todos los bautizados, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, todos y cada uno con carismas, ministerios diversos y complementarios. Trabajamos en la única y común viña del Señor. Dirigiéndose a los fieles, San Juan Pablo II dice, la imagen bíblica de la vid y los sarmientos nos introduce de un modo inmediato y natural a la consideración de la fecundidad y de la vida. Enraizados y vivificados por la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto. Dar fruto es una exigencia esencial de la vida cristiana y eclesial. El que no da fruto no permanece en la comunión.
El cristiano que ama transmite la vida de Cristo y engendra nuevos hijos para la iglesia. Oye, Moni, ¿te acuerdas de aquel testimonio de esta señora que estaba a punto de morir y que tenía, bueno, de hecho tiene su juicio personal? Ella platica en su testimonio que era una madre de familia, tenía 5 hijos. ¿Te acuerdas de un grupo Mater Filius? Porque ahorita algo que le decían en su juicio personal, que el demonio estaba ahí de fiscal, decía, pero no trae nada en las manos. Oye, pero pues mira, fue una buena mamá. Pues bueno, con los hijos que le tocaron, pues todavía no se sabe. O sea, se nos van a exigir los frutos que nos dice aquí San Juan Pablo II. Y la clave de todo, de estos frutos, tienen que ver con el amor, que es lo que estamos hablando. La fecundidad del amor es los que va a dar frutos dulces, ¿no? No se trata de hacer muchas cosas, sino el amor con que hemos alimentado nuestras acciones, nuestra oración, es lo que le hace sustancioso el fruto, ¿no? Pero aparte, acuérdate lo que también nos decía esta Luisa, que lo que le dice Jesús, o sea, esos frutos, pero que están unidos, o sea, que realmente son fruto de la voluntad de Dios. Porque si no, pues, están vacíos. Así es. Y Juan Pablo II, hablándoles a las personas consagradas, explica la doble dimensión de la fecundidad de la Iglesia, con el ejemplo de Pablo y el de María. De Pedro. En Pedro y en los demás apóstoles o los sacerdotes, la fecundidad se manifiesta en el ministerio eclesial, que se hace instrumento del Espíritu para la generación de nuevos hijos mediante el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos y la atención pastoral. En María está particularmente viva la dimensión de la acogida esponsal, con la que la Iglesia hace fructificar en sí misma la vida divina a través de su amor total de Virgen. La vida consagrada ha sido siempre vista en María, la Virgen Esposa. De ese amor virginal procede una fecundidad particular que contribuye al nacimiento y crecimiento de la vida divina en los corazones. La persona consagrada, siguiendo las huellas de María, nueva Eva, manifiesta su fecundidad espiritual, acogiendo la palabra para colaborar en la formación de la nueva humanidad con su dedicación incondicional y su testimonio. Así la Iglesia manifiesta plenamente su maternidad tanto por la comunicación de la acción divina confiada a Pedro como por la acogida responsable del don divino típica de María. La fecundidad eclesial al estilo de Pedro debe estar impregnada de cariño maternal. Y todo esto, por ejemplo, refiriéndonos a los sacerdotes, por eso es que les decimos padres, ¿verdad? A los sacerdotes, porque son padres espirituales. Y yo creo que ahorita, Yuli, el modelo que tenemos de un padre hoy día, que es un padre más comprometido con los hijos, más involucrado en su educación, la atención, el cariño, que ya no teme dar esos besos, abrazos y apapachos, ¿verdad? Que es un poquito más la imagen de Dios Padre. Es esa madurez emocional que se puede encontrar también o se requiere encontrar también en los sacerdotes, ¿verdad? El cariño maternal de un amor incondicional, ¿verdad? Tierno, compasivo, ¿no? Y en la exhortación de Pastores Dabo Vobis de Juan Pablo II dice que el presbítero está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la iglesia esposa. Esto le pide ser capaz de amar a la gente con un corazón nuevo, grande y puro, con auténtica renuncia de sí mismo, con entrega total, continua y fiel. Y a la vez con una especie de celo divino, o sea, casi nada, con una ternura que incluso asume matices de cariño materno, capaces de hacerse cargo de los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los fieles. Entonces, por eso, el compromiso del sacerdote, que llega a ese grado de compromiso de decir, de estar realmente sufriendo hasta que no ve que la persona que fue a pedirle un consejo, oye, padre, me quiero divorciar, no, vamos a luchar por tu matrimonio, ¿no? Y entonces, no, hombre, padre, pues es que la cosa va así, y entonces el sacerdote le va ayudando hasta que logra reconciliarse ese matrimonio
y ya va caminando el matrimonio bien. Ese celo, ese interés, ese compromiso, eso lo necesitamos en el sacerdote y es pues como lo platicaba Pablo, ¿verdad? Dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en los fieles. Y un ejemplo que tenemos ahorita también de este deseo de un sacerdote un santo, de San Pío de Pietrelcina, él decía que él no iba a entrar al cielo hasta que no entrara al cielo el último de sus hijos espirituales. O sea, amaba tanto a sus hijos espirituales y a las almas a él encomendadas que dijo, yo no voy a entrar hasta que no entre el último. Sí. Es común decir, como le voy a poner la condición a Dios de que si nos, yo con toda mi familia, Claro. o nada, Sí, Señor. sí. Claro que ya entró, ¿verdad? Y con mucha gloria. Bueno, aunque estés ahí en la sala de espera, ha de estar hermoso. No. San Pío de Pietrelcina, esa frase que tú mencionas, Julie, es de una paternidad espiritual ejemplar, Pero es que él tremenda. era papá y mamá a la vez. Sí. Digo, Sí. por sus anécdotas maravillosas que tiene, porque hasta una vaciadísima que a mis hijos les gusta mucho, de uno que decía malas palabras y cosas. Y cómo le dice, si vuelve, va y se confiesa, le dice, si vuelves a hacerlo, te voy a dar una patada. Pues dice que estaba este hombre, él trabajaba en el mercado o algo así, dice que se agacha y alguna cosa le hicieron y que empieza a blasfemar otra vez contra Dios y contra la Virgen, y que de repente siente que alguien le da una patada y se voltea bien enojado y que se acuerda que el padre le dijo y que se suelta llorando. Dice, jamás volvió a hacerlo, ¿verdad? Bueno, Padre Pío, si no fuera Padre Pío, que venga a darnos una jaladita de orejas, pues nuestro ángel de la guarda, una llamada de atención de perdido. Bueno, Pablo VI en su exhortación Evangelii Nuntiandi nos habla del amor que debe de tener el evangelizador, es decir, todo bautizado. Uh-huh. La obra de la evangelización supone en el evangelizador un amor fraternal, siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Un modelo de evangelizador como el apóstol San Pablo escribía a los tesalonicenses estas palabras que son todo un programa para nosotros. Así, llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no solo daros el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas. Tan amados vinisteis a hacernos. ¿De qué amor se trata? Mucho más que el de un pedagogo, es el amor de un padre, más aún el de una madre. Oye, y es que el amor de Dios Padre es padre y madre, ¿no? Y ese amor es el Espíritu Santo. Entonces, como veíamos ahorita, animados por el amor del Espíritu Santo, vamos a dar a las personas encomendadas a nosotros, pues todo ese amor. Para nosotros, los que Dios nos tiene encomendados los sacerdotes, para nosotras las mujeres, pues nos es muy natural entregarle a él, al sacerdote, nuestro amor materno, ¿verdad? No tenemos otra cosa mejor que darle que nuestro amor materno, que es un amor abnegado, incondicional, solícito, tierno y defensor, ¿verdad? Y fíjate, el hecho de que aquí diga que todo evangelizado, pues ojalá y todos entráramos en conciencia de que todos tenemos esta responsabilidad, porque no es lo mismo la madre de un niño que la tía de un niño, ¿verdad? O la vecina, la maestra de un niño. O sea, la madre siempre tiene un mayor deseo de que el hijo esté bien. Y me recuerda también como aún en los grupos juveniles, en algunas, me acuerdo que una formadora de una de mis hijas en un grupo juvenil le decía que ellas eran sus hijas, fíjate, y siendo adolescentes, ¿no? Y luego mi hija, cuando organizaron un retiro y fueron pues los adolescentitos, ella decía, ay, los amo como si fueran mis hijitos, ¿no? Entonces ya tienen ese amor materno que aflora y que surge espontáneamente al haberles entregado a Cristo, haberles entregado la palabra y el amor con el que prepararon todo el retiro para que les llegara el mensaje del amor de Dios. Todo eso, y al final dicen, ay, los amo como si fueran mis hijos, ¿verdad? Y a mí me dio mucho gusto descubrir en ella, porque mi hija fue la que expresó así, encontrar en ella maternidad espiritual, ¿no?
Tal es el amor que el Señor espera de cada predicador del Evangelio, de cada constructor de la iglesia. Ese amor materno del que estamos hablando, ¿no? La maternidad espiritual de cada cristiano, sea mujer o varón, se manifiesta de múltiples formas, todas ellas nacidas del amor. Dicha maternidad se podrá expresar como solicitud por los hombres, especialmente por los más necesitados, los enfermos, los minusválidos, los abandonados, los huérfanos, los ancianos, los niños, los jóvenes, los encarcelados y en general los marginados. Cuando hicisteis a uno de estos, a mí me lo hiciste. Y para nosotras, en la maternidad espiritual sacerdotal, habíamos dicho en varios programas que el sacerdote es el más necesitado. Necesitamos sustentarlo con nuestra oración, con nuestro apoyo, para que él sea un padre espiritual que lleve las almas a Dios. Y como decía en un texto que le dijo Jesús a Conchita Cabrera, le dijo, lo que hagan a un sacerdote me lo están haciendo a mí. Y eso tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad? Si lo apoyan, si oran por él, hagan de cuenta que lo hicieron por mí. Pero si lo critican, lo calumnian, hagan de cuenta que me lo están haciendo a mí, ¿no? San Pablo comprendió bien la fecundidad del ministerio y las exigencias que éste implica para el apóstol. Hay diversos lugares donde habla de su paternidad con respecto a los fieles. Uno es la primera carta a los Corintios, donde el apóstol les dice, he sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. El otro, el de la carta a los Gálatas, en el que con el corazón en la mano les dice, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. El de los Corintios dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores. Pablo evangelizó Corinto desde la primavera del 50 hasta finales del verano del 51. Quería implantar la fe de Cristo en aquel famoso puerto densamente poblado y desde el cual esa fe podría difundirse por toda Acaya. Logró fundar una floreciente comunidad. El contacto de la tierna fe cristiana con aquella capital del paganismo tenía que plantear para los neófitos muchos problemas delicados, y el apóstol trataba de resolverlos en las cartas que les escribe a los corintios, que se hallan divididos, contraponiendo a sus diversos maestros y sus respectivos talentos humanos. Pablo les recuerda que solo hay un maestro, Cristo, un solo mensaje, la salvación por la cruz, y que esa es la única y verdadera sabiduría. Al comprobar que se han alejado del modelo de quien ha acogido el mensaje de la cruz, los corintios no deben sentirse humillados, sino invitados a replantearse su manera de entender dicho mensaje. Pablo no ha pretendido avergonzarlos, sino amonestarlos. Tanto la Biblia como la tradición griega, la acción de amonestar es muy paternal para afirmar que sus palabras pretendían amonestar a los corintios. Pablo los califica de hijos queridos. Qué bonito, me gusta mucho este texto de Pablo, cómo muestra su corazón paterno, ¿verdad? Luego Pablo dice, aunque hayáis tenido 1,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, lo que equivale a decir, solo yo soy su padre. El padre solo puede ser único y es él quien ha sido el instrumento de Dios para hacer nacer la vida cristiana en los corintios. Y como dice en otro lugar Jesús acerca del buen pastor, dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado ve venir el lobo y huye y deja ahí solas a las ovejas, ¿verdad? Es lo mismo aquí con el que se siente padre y el pedagogo. El pedagogo es de cuenta que va a ir de un cursito y se va. Y el padre está interesado en que su palabra haya encarnado perfectamente en cada uno de los fieles y que crezca Jesús en sus corazones. Entonces es un compromiso mucho mayor el del padre
contra el pedagogo, ¿no? En nuestro caso de la maternidad espiritual, podemos decir que hemos encontrado que muchísima gente reza por los sacerdotes. Sin embargo, descubrimos que la madre espiritual sacerdotal tiene un compromiso mayor por el sacerdote. ¿Verdad que lo hemos notado yo? Sí, claro. Uh-huh. Luego Pablo dice, aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, porque Pablo fundó la iglesia de Corinto y dice, yo los engendré, por eso puedo llamar a los corintios hijos y atribuirse una autoridad paternal. Engendrar implica la transmisión de una vida. Pablo no se refiere al nacimiento por el bautismo, porque al principio de la carta afirma claramente que no ha sido enviado a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Sin embargo, para él la salvación proviene tanto de la aceptación del Evangelio por la fe como del bautismo. Y estos aspectos no se contraponen, sino que se unen para producir un mismo efecto, la justicia de Dios en el creyente. Entonces, por eso los sacerdotes, no nada más es tu padre espiritual el que te bautizó, sino el que con su predicación, los retiros, los cursos que te da la dirección espiritual, están haciendo nacer a Jesús en ti, crecer a Jesús en ti, hacer que Jesús permanezca en ti, ¿no? La actividad de Pablo ha tenido un fruto como se dijera, si existe un nacimiento en Cristo, es a mí a quien debéis vuestro nacimiento. Uh-huh. Al determinar el verbo engendrar con la expresión por el Evangelio, Pablo nos da la clave para captar la profundidad que él atribuye a su paternidad. En las cartas de Pablo, Evangelio puede designar tanto el mensaje predicado como la predicación misma. El Evangelio no es otra cosa que la palabra de Dios que llega a los oyentes por medio de sus enviados. Dice el padre Juan Gutiérrez, dado que se trata de un engendramiento, el Evangelio debe ocupar aquí el sitio del semen mediante el cual, según la concepción de los antiguos, el Padre transmite la vida. Y cuando se trata de comunicar la vida de Dios, se comprende que este Evangelio se ha considerado como el instrumento de un engendramiento en Cristo. Porque el Evangelio es vida, es Cristo mismo, ¿verdad? Quien lee la Biblia, la rumia, la asume, está alimentando al Cristo que ya tenemos por medio del bautismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el último aspecto de la fecundidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto el del espíritu, el del amor, el de la cruz? Y ahora vamos a ver el de la fecundidad de la palabra, que es la fecundidad del ministro. Dios confía su palabra a los hombres para que estos puedan realizar su misión. Él les confiere el ministerio apostólico. Y así el evangelizador será fecundo en cuanto a la transmisión de la vida, de la gracia, al igual que lo es la palabra que transmite. Y para esto pues se requiere todo lo que ya hemos platicado acerca de el que va a hablar de Jesús. Tiene que ser coherente, tiene que conocer la palabra, asumir la palabra para que tenga la unción para poderla depositar en el corazón de los demás, ¿verdad? Ya que la fecundidad de la palabra consiste en transmitir la vida que contiene y anuncia, esta fecundidad es la que puede atribuirse también al ministro o servidor de esta palabra. Él la deposita como una semilla en el corazón del creyente y de esta forma ejerce una paternidad espiritual muy auténtica. El apóstol Pablo es muy consciente de esto, por eso considera a los fieles como sus hijos en Cristo. Ellos han llegado a ser una criatura nueva, han comenzado a existir en Cristo por el Evangelio que Él ha depositado en su corazón como una semilla. De igual manera, si Pablo llama a Tito verdadero hijo según la fe común, es porque la fe de todos los creyentes nace de la predicación. Y luego, Pablo dice, les ruego pues que sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Con esta invitación a imitarlo, Pablo concluye la evocación del derecho que le asiste para amonestar a los corintios como padre. De lo que se trata era de que los corintios entendieran y vivieran la existencia según el mensaje de Cristo, de la cruz. Y Pablo les había anunciado esto, y que se hacía vida en su propia existencia. Pablo ya había asumido a Cristo
y por eso les decía, así como yo ustedes, ¿no? Es un mensaje que implica la humildad y el olvido de sí mismo. Ninguna cosa mejor para acabar de raíz con el problema de los partidos. ¿Por qué? Yo no soy, y acuérdate que antes de eso decían, no, Yo no soy de Pedro, ¿no? de Apolo, De Apolo. ni de Pablo, no. Somos de Cristo. Y a quien debemos imitar es a Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, imítenme a mí, que yo sí imito a Cristo, ¿verdad? El segundo texto es donde Pablo escribe a los Gálatas: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo hablar con vosotros. La carta a los Gálatas me encanta, dice, contiene importantes desarrollos doctrinales, inspirados por el vivo deseo que Pablo tiene de hacer volver a los fieles al verdadero evangelio, del que habían empezado a alejarse, movidos por la propaganda de predicadores judaizantes. Pablo suele recordar a sus fieles su paternidad espiritual. Ahora presenta su apostolado como un ministerio que comunica la vida. Para hacerlo, se sirve de la metáfora de la maternidad. Movido por la ternura y la angustia, Pablo exclama, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esta frase es una invención extraordinaria del corazón del apóstol, una invención provocada por una experiencia fortísima. Pablo sufre terriblemente por el pensamiento de la posible infidelidad de los Gálatas y se esfuerza por hacer que este sufrimiento, nacido de sus preocupaciones apostólicas, redunde en beneficio de los mismos Gálatas. Es como si dijera, esto es lo que me hace sufrir, lo ofrezco por ti mismo, ¿verdad? Por ti mismo, para que mi sufrimiento, como veíamos ahorita la fecundidad de la cruz, tenga en ti esa fecundidad de la vida de Cristo, ¿no? Su pena se asemeja, por esto, a los dolores de un parto. Siente que es madre de sus fieles y al ser madre de Cristo en ellos. O sea, cuando los Gálatas se están alejando de Cristo, es como si Cristo muriera. Entonces, Pablo no quiere que el Jesús que ya está en ellos se muera, ¿no? Y eso me recuerda mucho a la maternidad sacerdotal, porque mientras que el sacerdote es Jesús, queremos que Jesús crezca hasta que sean totalmente el sacerdote transformado en Jesús, ¿no? Pero si por cuestiones de lo que tú quieras empieza a desvanecerse la imagen de Jesús, es ahí donde entramos en esa angustia, ¿verdad, Yuli? Como si hasta que no veamos, y bueno, es que todos los sacerdotes necesitan ayuda, tanto el que está en formación en el seminario como el que ya está, el que está sufriendo alguna crisis, alguna persecución, el que es santo también necesita para que pueda perseverar y tocar muchas almas, ¿no? La maternidad dolorosa es una metáfora del apostolado. La imagen de la maternidad sugiere de forma muy expresiva que la de la paternidad, la idea de la transmisión de la vida divina. Además, la maternidad se adapta de forma adecuada a la descripción del apostolado en tres de sus principales aspectos, tal como lo expone el padre Juan Gutiérrez. El primero, solicitud y ternura. La solicitud y la ternura que acompañan el don de la vida son mucho más acentuadas en la madre, de tal manera que la unión y la proximidad del hijo con ella, desde el momento de la aparición de la vida y durante el periodo de gestación, son incomparablemente más estrechas que con el padre. Sirviéndose de la metáfora de la maternidad, el padre Juan Gutiérrez dice, Pablo ha querido dar una expresión extrema a su amor y su solicitud por los Gálatas con el propósito de atraerlos de nuevo hacia él. Qué fuerte, ¿no? El amor y la ternura de Pablo. Pues yo creo que, Pablo en todos sus escritos, nos enseña que era apasionado, ¿no? Y también de esa manera escribía, porque pues no lo ves en ninguno de los evangelistas que hable así tan fuerte. Bueno, Jesús hablaba con palabras muy fuertes, ¿no? Como sí, claro. Es mi cuerpo, esta es mi carne, o sea, palabras así. Pero Pablo
oye, estoy dando dolores de parto, se los estoy dando a luz. Sí, y fíjate que finalmente ya no va a ser una cuestión de temperamento, sino va a ser una cuestión de lo que el Espíritu hace en el interior del corazón del apóstol, del sacerdote o de la madre espiritual, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que te comunica el amor de Dios Padre y Dios Madre. Ese mismo amor que tenía Jesús, por eso Él pues quiso morir en la cruz por nosotros, era apasionado Jesús. El segundo aspecto es que hay que considerar que es un proceso lento y continuo. La imagen de la maternidad, tal como la desarrolla Pablo en este texto, sirve para expresar que es lento y continuo el proceso de la formación de Cristo en los creyentes, para subrayar la importancia vital que tiene la unión con su apóstol. La vida cristiana es como un germen que debe desarrollarse progresivamente. Este germen depende para su crecimiento de la actividad posterior del predicador, cuya función no concluye cuando los oyentes han creído la palabra. La expresión hasta ver a Cristo formado en ustedes indica el objetivo a alcanzar. O sea, el hasta significa que no nada más porque ya una vez fuiste al retiro, aceptaste a Jesús en tu corazón, listo. No. El seguimiento que te va a dar. El seguimiento. Y entonces el padre y la madre espiritual están pendientes de este seguimiento en cada alma. Es como si cuando se ordena el sacerdote, siempre el seminarista pide, pidan por mí para que me pueda ordenar. Y una vez ordenado, pidan más por mí, para que sea perseverante, para que la transformación en Jesús se dé y lo lleve a la santidad, ¿no? Pablo va aún más lejos en la metáfora de la maternidad. Para el apóstol, sí puede volver a dar la vida de Cristo a quienes la hayan perdido y puede corregir las desviaciones de la fe. Es imposible expresar con mayor fuerza la dependencia de la vida de Cristo en el creyente en relación con el ministerio apostólico. Y con estas palabras Pablo expresa su convicción de ser instrumento de Dios para transmitir la vida divina. La fecundidad de la cruz, veamos el tercer aspecto de la metáfora de la maternidad, para describir el ministerio apostólico. El hecho de que una madre da a luz a sus hijos en el dolor, partiendo de la situación concreta en la que se encontraban los Gálatas, quizás este aspecto es el que más ha captado la atención de Pablo. La imagen le permite mostrar la relación entre los sufrimientos Pues sí, los sufrimientos del apostolado y el don de la vida cristiana que hace por el Evangelio. Pablo también se presenta a sí mismo como la madre que da luz en el dolor y considera los sufrimientos que soporta por la expansión del Evangelio como previo y fundamento del nacimiento de Cristo en los fieles. Estos sufrimientos poseen una fecundidad en el orden de la salvación. Son condición para el nacimiento de Cristo en los hombres, en tanto que pertenece necesariamente a la vida apostólica. ¿Y cuántas veces no hemos encontrado que cuando Dios inspira una obra, una orden apostólica, un grupo, una acción, pues surgen muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, normalmente el fundador, los organizadores, los coordinadores, pues sufren tanto ataques del enemigo, sufren sus propias limitaciones, sufren incomprensiones entre los del equipo, etc. Y todo esto son dolores de parto. Cada vez que va a haber un fruto fecundo, hay dolores de parto, ¿verdad? Y entonces no nos debe de extrañar que cuando nosotros estemos orando por un sacerdote, orando por algún retiro sacerdotal, por algún seminaristas, algún encuentro, etcétera, eclesiástico por el Papa, pues vayamos a tener también esta participación de los dolores de parto asociados a la pasión de Cristo, ¿verdad? No solo el apóstol sufre por Cristo y su evangelio, es Cristo quien sufre en él. Claro. La insistencia con la que Pablo asegura a los Gálatas su identificación con Cristo sufriente nos permite dar esta dimensión a sus sufrimientos. Cristo es, por tanto, quien continúa sufriendo su dolor redentor en el apóstol,
Por eso los sufrimientos de Pablo son fuente de vida para otros. Si toda persona identificada a la cruz y a la muerte de Cristo adquiere, por gracia, el derecho a participar de su vida, el apóstol, como continuador de los sufrimientos de Cristo, lo obtiene también para todos aquellos a quienes anuncia el Evangelio. Y el significado de la metáfora de la maternidad dolorosa supone la identidad del apóstol con Jesucristo. No solo Cristo habla a través de Pablo, es Cristo quien vive en él, ¿verdad? Y uno y otro acercan la salvación al mundo solo por la cruz. Esto exige del apóstol el sacrificio en favor de sus hijos. Pablo trabajará y sufrirá hasta ver a Cristo formado en sus queridos Gálatas. La ternura de Pablo aparece nuevamente en la última frase. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz. El deseo espontáneo de quien ama es estar junto a la persona amada. Pablo lo expresa a menudo en sus cartas, pero aquí el deseo es más conmovedor porque el motivo de la búsqueda de una solución, de una plena reconciliación. Pablo quisiera probar todos los medios posibles. Una carta no basta, quiere un diálogo vivo que le permita adaptarse a las necesidades del momento, encontrar el tono justo. Pablo confiesa que se siente sin salida. No sé cómo hablar con vosotros. No sabe qué hacer con sus queridos Gálatas para convencerlos del grave peligro al que están expuestos a causa de los aspectos judaizantes. Esta humilde aceptación, dice, es el rasgo más conmovedor de todos, demuestra una sinceridad y una profundidad de afecto extraordinarias. Es lo opuesto a una postura convencional. Pablo no se preocupa para nada de hacer un buen papel, sufre y busca una solución. Pues es un testimonio maravilloso de San Pablo, pues aquí basándonos en las Escrituras, ¿verdad? Porque como hemos visto en este programa y haciendo un recuento, para que nosotras podamos ejercer nuestra maternidad espiritual sacerdotal, debemos de estar conscientes de que es nuestro deber como iglesia. María, como madre de Jesús, es madre nuestra y es madre de la iglesia porque nosotros somos iglesia. Todo lo que se dice de María, se dice de nosotros. Entonces, nuestra unión con María, que es madre de Jesús y madre de las personas, en nuestro caso decimos que María es madre de los sacerdotes, principalmente, entonces nuestra maternidad la vamos a vivir fundidas con María. Ella es nuestra modelo, ella es nuestra maestra, ¿no? Y de ella vamos a observar, vamos a unirnos a ella para ejercer esta maternidad. Y luego vamos a ver, en conclusión, los aspectos para poder ser fecundas. El primer aspecto, que es la vida en el Espíritu. Debemos de procurar que nuestra vida de gracia, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo, el dejarnos poseer por Él, el obedecer firmemente sus inspiraciones para que nos vaya llevando a nosotras a la santidad. Y de esa forma, nuestro compromiso con el Espíritu Santo, sea nuestro proceso lento, que tan lento sea, pues depende de cada quien, pero este compromiso que tenemos con Él es a favor de los sacerdotes, ¿no? Luego está la fecundidad por medio de la cruz. Todo lo que nosotras vivimos y pasamos, nuestras penas, mucho tiene que ver con nuestra vida de madres, de mujeres, vida emocional y vida de apostolado. Todas esas penas las ofrecemos por los sacerdotes. El otro aspecto es la fecundidad por el amor. Mediante nuestro amor, el Espíritu Santo que nos llena de su amor, es en la medida en que vamos a hacer fecundas nuestras obras, ¿verdad? Si yo estoy barriendo con amor, esa obra es ofrecida por los sacerdotes, ¿no? Para que esta vida divina llegue a ellos. Entonces nosotros, la otra es a través de la palabra. No sé qué tantas oportunidades podamos tener de hablar con un sacerdote y de poder tocarlo con nuestras palabras, pero nuestro encuentro con el sacerdote siempre debe de ser edificante. Nuestras palabras hacia ellos siempre deben de ser
pues como practicando nuestro profetismo, ¿verdad? Hablando en nombre de Dios. Que nuestras conversaciones no sean banales, sino que cuando ellos se hayan encontrado con nosotros, al alejarse, se vayan edificados. Y entonces esa es una cuestión muy importante porque así les vamos dando vida, sorbitos de vida, ¿no? En esa relación que tengamos personal con cada uno de los sacerdotes. En la relación impersonal, o sea, en general a todos los sacerdotes, pues nuestra oración, nuestro apostolado, nuestras penitencias, nuestra vida de entrega, nuestra total entrega a Dios es a favor de ellos. Y eso es lo que les va a ir aumentando la vida divina, los va a ir animando o empujando o haciendo crecer a Jesús en su corazón, ¿verdad? Entonces, pues vamos pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a ejercer esta maternidad espiritual, ¿verdad, Julie? Que nuestra Madre Santísima, que nos ha dado esta vocación, y a los sacerdotes que les dio la vocación de la paternidad espiritual, nos ilumine y nos dé ese amor de entrega, generosidad para poderla llevar a cabo y dar la vida por nuestros hijos espirituales, ¿no? Y el día de hoy que celebramos a nuestros queridos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, pues quiero terminar yo con una oración para encomendarnos a ellos, ¿verdad? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, Espíritu Santo, Padre, Hijo, les queremos pedir que nos envíen a nuestros queridos santos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Que San Miguel defienda a todos los sacerdotes, a todas las almas, a todos nosotros de madres espirituales. Que San Rafael nos sane las heridas de nuestro corazón que impiden nuestra unión con Dios. Y San Gabriel nos revele cuál es tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, para que podamos cumplirla y podamos darte todo el honor y la gloria que te debemos y podamos así llevar muchas almas al cielo para que estén felices contigo y que podamos cumplir los propósitos de la creación. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima. Amén. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, Sálvalos, sálvalos. con María todo. Sin María nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les recordamos nuestros medios de contacto. Por Facebook son Radio Amigos de Jesús, por Twitter Radio ADJ y nuestro correo es radioadj@hotmail.com. Y nada más para recordarles que el primer viernes de mes tenemos misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús aquí en el Oratorio de Amigos de Jesús a las 12. Y todos los miércoles tenemos nuestra hora santa a las 8:30 aquí en el Oratorio de Amigos de Jesús. Sí, están invitados a venir. Es en Avenida Eugenio Garzazada, 2866, la Colonia Altavista, en Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues va a haber muchos eventos, pero les recordamos el evento de jornada de adoración católicos hoy, que va a ser este domingo 16 de octubre de 12 a 7:30 en la Arena Monterrey. El boleto cuesta 150 y vamos a tener pues muchos invitados, conferencistas como el hermano José Nava, el padre Pedro Orozco, va a estar el concierto Son by Four, va a estar el padre Miguel Méndez. Bueno, una jornada de oración por la familia maravillosa, ¿verdad? Y pues por lo pronto, eso es todo. Los esperamos el siguiente jueves, esperando que podamos en esta semana rumiar lo que aquí aprendimos y sentirnos seguras de ejercer nuestra maternidad espiritual. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente jueves.